Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que vamos a conocer historias de arte y salud. Y quiero aprovechar para recordaros a todos los que estáis aquí y también a los que lo estáis siguiendo la jornada por streaming, que desde hoy hasta el día 26 estará en la sala 30, ¿no?, del Museo Thyssen la exposición de arte y salud, que contará con las visitas guiadas previa inscripción en la página web de Cultura en Vena. Si queréis inscribiros, visitas guiadas gratuitas de lunes a viernes a las 12:30 y sábados y domingos a las 12:30 y a las 5:30 de la tarde. Y la responsable de acompañaros en esta visita guiada va a ser Ana Folguera, que ya puedes ir pasando. Ana es historiadora de arte, mediadora y autora de los textos de la exposición. Trabaja entre la mediación cultural y el comisariado y la crítica de arte. Le interesa el trabajo colaborativo y la permeabilidad del arte. Y os dejo con ella. El micro aquí, o en el atril, el micro. Vale, está aquí. Lo dejo aquí. A ver si puedes con todo. Hola, ¿se oye, no? Sí. Y encaminarla, y cuidarla, y dejar que ocupe un sitio en el amor. Sitio que no parecía existir y que de pronto aparece como un inmenso vacío que pide ser llenado por un objeto tan pequeñito y, sin embargo, tan capaz de ocupar todo un amor. Mi abuelo a mi abuela el 31 de diciembre de 1944. Crecer es ir hacia adelante, dar pasos un poco más rápido que el tiempo e ir haciendo hueco con las manos. Para crecer yo tuve que ir hacia atrás, tuve que rebuscar en mi memoria corporal. Como dice el teórico de danza André Lepecki, el cuerpo es un archivo. Ese archivo está lleno de palabras, de texto, pero también de marcas físicas. Porque lo que ocurre en la psique, en nuestra subjetividad, también son huellas que se pueden rastrear. La enfermedad de alguien cercano a nosotras deja vestigios en el entorno y estos pueden extenderse en el tiempo, circulan, intentan darnos la mano. Hay una muerte física, pero hay heridas que perviven más allá si no se nombran. Le ocurre lo mismo al amor. Ambos necesitan ser nombrados, tener un espacio propio, porque si no, se extienden bajo disfraces varios, apegos, sombras, se alborotan sin sentido, dejando mucho sufrimiento alrededor. Como el título de la obra del artista brasileño Ernesto Neto que estáis viendo, esto sucede en el tiempo del cuerpo, donde baila la verdad. En el tiempo del cuerpo, donde baila la verdad. La herida y el amor son lo mismo. Lo que pasa es que a una la ocultamos bajo la invisibilidad y el oscurantismo, a la herida. Y al otro lo sublimamos, lo sobreexplotamos, lo mercantilizamos. La herida y el amor hacen lo que pueden para que los observemos. Muchas veces solo reparamos en ellos a través del desorden. Se extienden de forma ilimitada hasta que se iluminan por la luz de la consciencia. La medicina cura el cuerpo físico. El lenguaje repara el cuerpo invisible. Yo no conocía a mi abuelo, pero he conocido su dolor a través del árbol de mi familia. Él de alguna manera alienta esta investigación.
Es curioso cómo al acercarnos a ciertas historias, estas se repiten en estructuras que, pareciendo distintas, son exactamente iguales. Dice Susan Sontag en La enfermedad como metáfora: la enfermedad es el lado nocturno de la vida. Dice Sontag que la enfermedad no es una metáfora y que el modo más auténtico de encararla y el modo más sano de estar enfermo o enferma es el que menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico. Estoy de acuerdo, pero creo que también esto se trata de una cuestión de lugares y de espacios. Yo sí necesito de la metáfora para hablar de esto. Necesito del pensamiento y necesito del lenguaje. Es la única manera que tengo de acercarme a mi abuelo y a su herida, que es la mía también. Mi abuelo era médico, le estáis viendo ahí en la foto. Era epidemiólogo, experto en salud pública y gestión sanitaria. La historia de Juan Pedro comienza el 21 de enero de 1908. En ese momento, el mundo atravesaba una etapa de enormes cambios. Europa se repartía entre el Imperio alemán, el austrohúngaro y el otomano. Pierre y Marie Curie descubrieron en 1898 el elemento químico radium, emisor de radiaciones, y sobre el que se desarrolló la tecnología. Así comienza el texto que mi madre, médico también, que está ahí, que la estoy viendo, ha hecho sobre la figura de su padre. En los últimos años ha hecho una investigación sobre toda su trayectoria profesional y también sobre su vida, que nos ha regalado a todos sus nietos y nietas. Como él murió relativamente joven y ella lo perdió siendo una niña, no hay muchas vivencias directas por parte de sus hijas y por parte de sus nietos y nietas, evidentemente ninguna. Juan Pedro estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó la carrera con 16 años y la terminó con 22, en 1930. Durante la carrera trabaja en el laboratorio de la facultad y en la cátedra de parasitología. En 1932 se incorpora al Instituto Antipalúdico de Navalmoral. Ahí desarrolló una intensa labor profesional interrumpida por el contexto de la guerra. Durante el conflicto siguió ejerciendo como médico en las zonas en las zonas donde transcurría el conflicto. Cuando terminó la guerra fue nombrado jefe provincial de sanidad. Participó en la puesta en marcha de la vacuna antidiftérica, enfermedad por la que morían muchos niños en España. En 1945 fue nombrado jefe de las instituciones sanitarias de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad y participó en el desarrollo del Plan Nacional de Hospitales. En los años 50 fue miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud, realizando muchos viajes fuera de España. Mi abuelo tenía una vocación por su profesión más que palpable. Esa vocación se refleja en sus textos. Escribió muchos, por ejemplo, sobre paludismo. Y me gusta mucho esta foto, que la tomó él mismo, ¿no? Utilizando el microscopio. Sobre paludismo. Organizó el tercer Congreso Internacional de Paludismo en Madrid en 1936, que no pudo celebrarse por la guerra. Escribió también sobre el concepto de higiene, ¿no? Hay que entender también el contexto de la sanidad, bueno, y de la pobreza, ¿no? y en todo en el contexto de la posguerra. O sobre puericultura, que quizá yo me siento como educadora y mediadora cultural, me siento más cerca de esos textos, ¿no? Que me sorprenden mucho. Y me gusta mucho leerlos, ¿no? En este sentido, me llama la atención la delicadeza con la que emplea el lenguaje. Dice cosas como considerar al niño como una planta delicada que hay que hacer crecer protegiéndola de los rigores que la rodean. También en sus textos insiste mucho en lo indispensable de la leche materna
como fuente de defensas naturales para el niño o la niña y otras prescripciones sobre alimentación, horarios, etcétera, de los niños. También hay que entender ese contexto de la posguerra, ¿no? y la situación de hambruna generalizada. Me parece muy curiosa esta insistencia en la alimentación porque, de manera o no simbólica, Juan Pedro moriría precisamente de un cáncer de mama. Me parece que ahí hay señales de una vulnerabilidad y una fragilidad que quizá en los códigos de masculinidad de la época, tan rígidos e incluso castrantes, no pudieron canalizarse bien. El pecho, de manera simbólica, es la alimentación emocional, el sustento que necesitamos para vivir, tanto material como espiritualmente. Representa también la energía de conexión, en el caso de que no hubiera contacto directo, con nuestra madre o con nuestra figura de cuidado, en el caso de que no fuera una mujer. Bueno, tiene muchos otros textos, ¿no? Hay uno que me hace mucha gracia sobre la importancia del automóvil en la práctica sanitaria como rasgo de modernización y de eficiencia a la hora de atender a los pacientes en un entorno urbano. Juan Pedro, además de toda su actividad profesional, fue uno de los responsables de impulsar el seguro obligatorio de enfermedad, hoy Seguridad Social. Entre líneas de toda su actividad como médico, yo leo algo. La pasión profesional, la vocación innata y el afán, yo diría desmedido, a veces hasta autolesivo, de cuidar al otro. Claro, yo ahí me leo también a mí misma. No lo digo desde la geografía, lo digo desde la verdad consciente. Entre tantas cartas y textos, oigo muchas tomas de conciencia que me llegan a través del tiempo. Además, también en los últimos 10 años he aprendido a leer entre líneas y, sobre todo, a identificar. En este sentido, también encontré a través de la investigación que ha hecho mi madre una carta de mi bisabuela a mi abuela cuando se iba a casar con mi abuelo, con Juan Pedro, que le decía algo así como: te voy a dar un consejo, y es que por ningún motivo dejes entrar en tu hogar la prosa de la vida. Procura verlo todo a través de la poesía. Que es una frase que luego se me ha quedado y resuena muy fuerte. Mi abuelo murió a los 51 años de un cáncer de mama. No sabemos bien qué pasó ahí, tanto física como emocionalmente, pero sí creo que precisamente tiene que ver con que entró en su hogar la prosa de la vida. La poesía no fue suficiente para él. Sobre este último año de vida de Juan Pedro, mi madre escribe y transcribe a su vez las cartas de su padre. Y dice, mi madre: la enfermedad de Juan Pedro, de la que apenas tenemos información, fue con seguridad diagnosticada muy tardíamente. No sabemos si recibió tratamiento ni de qué tipo. En aquel momento solo existía la cirugía y la radioterapia como alternativa ante los tumores. El hecho infrecuente de que un cáncer de mama de origen genético se produzca en un hombre probablemente empeoró aún más el proceso. Durante 1959 se intuye que fueron menos habituales los viajes fuera de España, ya que apenas hay cartas en este sentido. Juan Pedro menciona un fuerte dolor lumbar y la aparición de un herpes zóster intercostal bastante insufrible, para lo que se inyecta vitamina B1. No había tampoco apenas analgésicos. Dice Juan Pedro en uno de sus diarios: hoy me sigue doliendo, menos extenso, aunque casi igual de fuerte. De todos modos, es casi peor el lumbago, porque con esto me puedo mover aunque me duela, y no como aquello, que es no poderse mover aunque se quiera. Estoy hecho un verdadero cascajo.
El 9 de agosto de 1959 escribe la última carta que conservamos. Se encuentra francamente mal. A través de la valoración que hace de su estado, parecería que no estaba claro para él el origen de su malestar. O bien le estaba encubriendo a Josefina, mi abuela, lo que en realidad sabía muy bien. Dice Juan Pedro, yo estoy otra vez bastante desinflado. No he engordado nada, sigo con la lengua sucia, mal sabor de boca, falta total de apetito, piernas flojas y cansancio general. En cuanto vuelva a Madrid, voy a que me vea Carlos todo el aparato digestivo, particularmente estómago e hígado, porque ya no hay justificación de todo eso. Tras un largo descanso y una buena alimentación, aunque ésta sea a la fuerza. No quiero que esto te sirva de disgusto, pues no es nada nuevo, pero te lo digo porque cuando llegue vas a ver que me sigue sobrando la piel de algunos sitios. No me puedo sentar en sitios duros porque se me clavan los huesos. Juan Pedro fallece el 8 de septiembre en su casa, rodeado de familia y amigos. Su muerte, dice mi madre, supuso una enorme tragedia para Josefina, de la cual no se pudo recuperar, y para sus hijas, cuyas vidas se vieron afectadas de maneras diversas. Todos somos personas únicas, dice mi madre, pero algunas son para su entorno verdaderamente imprescindibles. Gracias a la investigación de mi madre, se puede hacer el rastreo de la enfermedad que más ha marcado la historia de mi familia, el cáncer de mama. Ese rastreo no es solo físico, también es emocional. Las huellas están, solo hay que saber leerlas. A través de esta investigación he descubierto, porque no lo conocía, la figura de María Luisa, prima de mi madre, Julia, Encarnita y Ana María, también primas de mi madre, que murieron entre 1960 y 1980. Mi tía Ana, a la que se conocía, aunque yo era bebé, de la cual llevo su nombre. Mi tía Victoria, que murió unos meses después de nacer yo. Años después vendría el estudio genético en la estupenda unidad de genética familiar del Hospital Clínico de San Carlos, que dirige el doctor Pérez Segura, gracias al cual se pudo identificar el gen BRCA2. Se descubrió que mi madre no es portadora, lo que indica que mi hermana y yo tampoco. Tenía 21 años cuando me enteré, pero sabía perfectamente todo lo que significaba esa noticia. Fuera de este mapa genético, por parte paterna, mi tía Lourdes también lo sufrió y desgraciadamente no pudo superarlo. Otra vez por parte materna, mi tía María José y mi prima Aurora, desgraciadamente lo han sufrido, pero están recuperadas. En el curso de todo este proceso, varias mujeres de mi familia se han hecho varias mastectomías profilácticas, pudiendo probablemente salvar y seguro mejorar su calidad de vida. Una prima mía, portadora del gen, se ha hecho una mastectomía de forma muy valiente y sobre todo como una decisión elegida. Recuperando esa carta, ¿no? De mi bisabuela a mi abuela, en la que hablaba de la prosa de la vida, con la que me siento tan identificada, la mejor manera que tengo de relacionarme con ella es haciendo poesía, a través del lenguaje y sobre todo de la observación. La enfermedad es real, es dolorosa y es compleja. Tampoco sé en profundidad qué significa un cuerpo sano o un cuerpo enfermo. Sé lo que es haber estado enferma por otras cosas y sé lo que es estar muy, muy, muy cerca del cáncer de mama. Pero ante la herida, mi respuesta es poner el cuerpo y la palabra, la presencia y la conciencia y decir, aquí estoy, aquí estamos, hablemos de lo que ha pasado y sigamos caminando mientras sigan estando ahí el deseo y la vida. Gracias.